¿Cómo están, gente? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre la criminología y específicamente sobre dos enfoques muy importantes de la criminología. El primero de ellos es el enfoque tradicional. La criminología como ciencia causal explicativa, es decir, estudia las razones del comportamiento humano. En este enfoque tradicional se han agrupado las corrientes que consideran que el objeto de estudio de la criminología es el delito en sentido jurídico penal y pretende explicar la criminalidad como un fenómeno individual. La primera corriente u orientación dentro de este enfoque tradicional es la positivista, que parte del supuesto de que el mundo exterior es objetivo, independientemente del sujeto que lo conoce, y que debe ser estudiado neutralmente. Para el criminólogo positivista, la realidad objeto de su estudio es el delito, que crea y describe la ley penal. Se investiga al hombre delincuente para saber por qué delinque y concluye que el criminal, al violar la ley, también vulnera la realidad, porque aquella es reflejo de esta, y por eso considera al delincuente un anormal. Los fenómenos que producen esta anormalidad serían individuales, que también son llamados orgánicos o psíquicos; los físicos, que son los ambientes telúricos; y sociales, que ya están relacionados con causas familiares, económicas y políticas. Vemos que esta corriente positivista enfoca su estudio del delito desde una perspectiva jurídica, es decir, solamente será criminal aquel que viola la ley penal, el código penal, y entiende el crimen en un sentido más individual. La segunda orientación es la general, que pretende hacer de la criminología una disciplina sintética, es decir, una síntesis de varias ciencias y disciplinas, entre las cuales encontramos los aportes de la antropología, la psicología, la sociología y la estadística. No estudia el delito como hecho individual, sino como fenómeno social de masas. Con aquel material sobre este supuesto pretende formular leyes que permitan explicar la criminalidad. Como vemos, esta corriente general lo que busca es hacer una suma de los aspectos o los aportes más importantes de varias ciencias para conformar con esta corriente general de la criminología, que busca formar leyes generales, leyes que vayan en sentido inductivo de lo particular a lo general, que permitan explicar la criminalidad. Otra corriente u orientación es la clínica, de que parte de que el delincuente es un anormal, lo investiga y trata como si fuese un enfermo, no se ocupa de los factores que determinen el comportamiento delictivo, sino de una persona que ya ha delinquido, preferiblemente la que está siendo juzgada o ya ha sido condenada. Por eso su campo de experimentación es la cárcel o el manicomio, donde el delincuente es tratado por un grupo de especialistas, médicos, psicólogos, psiquiatras, educadores, trabajadores sociales, que hace un diagnóstico, dicta un pronóstico penitenciario y postpenitenciario, y finalmente, entre comillas, lo que hace es señalar un tratamiento. Como vemos aquí, el delincuente se le trata como si fuera un paciente, y ese es el tratamiento que se le da para su curación, entre comillas, o tratamiento. Otra orientación es la organizacional. Esta se interesa en esencia por la política criminal, en el sentido de encontrar medidas que permitan modificar los sistemas de control institucional. Recordemos que la política criminal son todos aquellos mecanismos del cual se vale el Estado para combatir, prevenir y todo lo que tiene que ver con el crimen. Obviamente aquí incluimos leyes penales y penitenciarias, el aparato jurisdiccional y carcelario, la policía, la seguridad social, etc., con el fin de atenuar el volumen del crimen en un lugar y en un tiempo determinado. Dentro del marco del sistema es una criminología crítica porque propone reformas y enjuicia a las instituciones. Sin embargo, sigue incluida dentro del enfoque tradicional porque se ocupa de una criminalidad legal y respeta el orden socioeconómico vigente.
Un segundo enfoque es el enfoque crítico de la criminología, que ya aquí contiene un conjunto de tendencias que explican la criminalidad como un fenómeno más social, es decir, se aleja de la criminalidad tradicional que decía que debía estudiarse como un fenómeno individual y que por supuesto el crimen era aquel que estaba señalado en el código. Aquí nos encontraremos con unas conductas que son reprochadas socialmente y que no necesariamente están en la ley penal. Entonces, también una de las críticas que le hace el enfoque crítico, valga la redundancia, al enfoque tradicional es que el enfoque tradicional es ahistórico, no tiene nada que ver con la historia y es apolítico. Sus indagaciones son demasiado jurídicas, tiene al delito como un concepto formalista, considera al delito como un fenómeno anormal. Imaginar al delincuente como un enfermo no se compadece con la realidad. Cuesta el papel de las clases dirigentes, cuestiona el papel de las clases dirigentes en la creación del delito y que la pena privativa de la libertad se ha mostrado ineficaz para detener los delitos. Dentro del enfoque crítico tenemos esta primera corriente llamada del paso al acto, que es una criminología que se interesa por los fenómenos individuales y sociales que esencialmente explican la razón por la cual el hombre da el paso hacia el acto delictivo, es decir, aquí se explican todos los procesos y procedimientos por los que va a pasar un sujeto para llegar al acto delictivo en el llamado iter criminis. Es el paso de la criminología tradicional a la crítica. Una corriente muy importante es la corriente u orientación interaccionista. Esta corriente pone el acento en el hecho de que la sociedad misma selecciona a sus delincuentes, se esfuerza por cuestionar las investigaciones tradicionales, insistiendo en la investigación de la cifra negra, el proceso de estigmatización y de la estereotipia del delincuente. Fue esencial en la introducción de un concepto muy importante llamado de la desviación, mediante el cual se amplió el estudio de la criminología a conductas que no estaban incluidas en el Código Penal. Desviada no es aquella conducta reprochable, sino desviada es toda conducta que el grupo social señala como tal, en razón de distintas razones, que puede ser como la posición social del autor, del sujeto que comete el crimen o la conducta desviada para ser más amplios, o de la víctima, o la desviación más o como un simple pretexto para crear una norma punitiva. La desviación, más que una cualidad, es un juicio social más o menos arbitrario. La segunda parte de esta corriente interaccionista nos dicen los partidarios de esta orientación que la delincuencia es un proceso de interacción, por eso de ahí nace su nombre, de quien realiza el hecho punible y la sociedad, pues son los mecanismos sociales los que permiten descubrir y bautizar como criminal a una persona. La consecuencia más visible de la sanción penal es la de producir un decisivo cambio en la identidad social del condenado, quien a partir de allí queda con la etiqueta de desviado, estigma del cual será difícil escapar en un futuro. La última corriente es la corriente radical, que ya nace de sucesos políticos muy importantes como la guerra de Vietnam, la propagación de las guerrillas en América Latina, el auge del comercio y el consumo de estupefacientes y su aumento en el mundo. Relega a un plano secundario el estudio de los factores endógenos y exógenos de la criminalidad para dedicar atención y estudio a interrogantes como ¿para qué sirve la ley penal? ¿Quién la hace? ¿Contra quién se hace? Es realmente una politología del delito esta orientación. Le dicen de la reacción social y su finalidad no es modificar al delincuente sino la ley, el establecimiento, el sistema total del cual la ley es su instrumento más poderoso y efectivo. Bueno, muchísimas gracias por tu atención y si te gustó el video, like y suscríbete para más información. Te mando un abrazo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.